Este miércoles el zoológico La Aurora celebró el cumpleaños de uno de sus integrantes, el pequeño Fito. La jirafa bebé cumple su primer año, es hijo de Pepo y Puli, las jirafas mayores del zoológico. En el momento de su nacimiento, Fito pesó 132 libras y fue un hecho que marcó la historia del parque porque es la primera jirafa que logra sobrevivir tras nacer en el lugar. En los 96 años del zoológico, los cuidadores le llevaron un pastel de pacas de heno, zanahorias y acelga, los alimentos favoritos del pequeño, quien no pudo esperar y se anticipó a comérselo. Pero ya lo ve, la vida siempre se abre paso y nosotros estamos aquí informándole a usted de esto y mucho más. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Empezamos. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presenta. Ministerio Público confirma denuncias contra el titular del Registro General de la Propiedad, Luis Alfredo Pineda, señalado por 2 trabajadoras por acoso sexual. Capturan al líder pandillero que se refugiaba en vivienda en residencial de San Cristóbal en Misco, es señalado de extorsiones y sicariato. Cuatro de cada 10 niños de preprimaria abandonan el ciclo escolar 2020, confirma la Asociación de Colegios Privados. La causa es la crisis económica causada por la pandemia. Hospitales en departamentos dejarán de atender casos de COVID-19 para retomar actividades normales, así lo confirma la cartera de salud. Además, detallan monto a invertir en vacunas. Trump admite en entrevista haber ocultado la verdadera amenaza del coronavirus. Sabía que el COVID-19 era más mortal que una gripe. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presentó. El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, compareció en el caso de corrupción del Estado y se programaron citas para otros 3 casos: Arca, Odebrecht, Construcción y Corrupción. En la actualidad está pendiente de que se programe la audiencia de Sinibaldi en el caso de corrupción transurbano. En este caso, la Fiscalía descubrió que en el evento de contratación para brindar seguridad en las paradas de ese sistema de transporte fueron beneficiadas 2 empresas de Sinibaldi, supuestamente de cartón. Estas firmas son Seguridad ASA, Sociedad Anónima, siglas de su primer nombre y apellido, y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., las cuales habrían recibido 978,000 quetzales según la investigación. Javes Emanuel Meda Maldonado, en audiencia de apelación especial, argumentó ante el Tribunal Séptimo Unipersonal Penal para revocar la sentencia condenatoria que se le dictó el 29 de noviembre pasado. Meda Maldonado fue condenado a 26 años por haber atropellado a estudiantes que protestaban en la calzada San Juan el 27 de abril del 2017. El tribunal declaró a Meda como autor material responsable del homicidio contra Brenda Domínguez y por ello deberá pagar 20 años de prisión inconmutables. El resto de la condena es por causar lesiones graves a otros 6 estudiantes. El 23 de septiembre próximo, el tribunal resolverá la petición de Javes Meda. Y el juzgado sexto de primera instancia penal declaró en reserva la investigación en contra de la exfiscal general Thelma Aldana por un aporte que recibió de $250,000 en el 2017 cuando estaba al frente del ente investigador. La investigación surge por una denuncia que interpuso la Fundación contra el Terrorismo en contra de Aldana por haber recibido ese aporte. Las diligencias y presentación de indicios en este caso estarán protegidos y no habrá acceso público
debido a que está en reserva dictada por el juzgado. Y en más, juzgados de familia, civiles y de lo contencioso administrativo pueden realizar audiencias por medio de teleconferencias. El protocolo fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia y busca tener distanciamiento social por la pandemia y continuar los procesos. El protocolo publicado el lunes último determina que el juez debe consultar a los implicados en el caso para establecer si hay acuerdo para desarrollar la audiencia de manera digital. Los vinculados deben tener disponible computadora, internet y habilitado un correo electrónico para recibir notificaciones. Y continuamos porque una carta enviada a los oficiales de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 11 por Edey Rolando Hicho, jefe de la Oficina de Operaciones y Servicios de Seguridad Pública de esa comisaría, está bajo investigación por parte de la Inspectoría y el Régimen Disciplinario de la PNC, debido a que este escrito, enviado el 2 de septiembre, se ha señalado a los agentes que, debido al incremento de la incidencia criminal en sus demarcaciones, a partir de esa fecha, si ocurre algún homicidio o lesiones en hechos violentos, serán objetos de una sanción disciplinaria. Según los agentes, puede ser hasta el pago de una cuota. Ante ello, el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, enfatizó que esto no está autorizado, pero confirmó la investigación debido a la redacción de la carta. Y al menos 5 allanamientos se realizaron este día en Misco y Villanueva contra una estructura de la Mara 18 dedicada a la extorsión y al sicariato. Uno de los líderes fue detenido en un lujoso residencial. En esta casa, ubicada en un residencial en San Cristóbal, en la zona 8 de Misco, se refugiaba Melvin Rolando Ventura Skid, alias Smiley, un líder de la Mara 18, quien cuenta con 5 antecedentes por diferentes delitos y tenía algunos meses de haber salido de prisión. En total, se detuvieron a 4 personas señaladas de sicariato y extorsión. Se ha logrado determinar que estas personas se estaban dedicando al cobro de extorsiones y es así como se ha ubicado a esta persona dentro de este domicilio, donde se ha logrado identificar teléfonos celulares, teléfonos satelitales, municiones de distintos calibres, también marihuana en una gran cantidad. Luego se ha logrado ubicar a otras personas también integrantes de la misma Mara, quienes son Rodrigo Alejandro Rodríguez, y se detiene también a Juana Virgilia Ramírez del Cid, de 32 años, alias La Juana. A ella se le encontraron 2 armas de fuego y se logró ubicar a Gustavo Adolfo Escobedo Vides, alias El Fito, quien también ya ha sido puesto a disposición del juzgado correspondiente. En la residencia de Ventura Skid, quien tenía diversos tatuajes en el rostro y cuerpo, también se localizaron comodidades como un PlayStation 4, una silla de gamer y juegos, pero además las autoridades localizaron 29 municiones para arma de fuego de uso exclusivo de las autoridades de seguridad, que está bajo investigación para determinar cómo los obtuvieron. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver, Salud prepara hospitales para atención de casos concurrentes y dejar de atender casos de COVID-19. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Este día el Ministerio de Salud brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer la ejecución presupuestaria que ha realizado durante la pandemia, que llega al 50.7%. También adelantó que se preparan para comenzar a desfogar casos COVID de distintos hospitales. El Ministerio de Salud busca en los próximos meses liberar los hospitales nacionales de pacientes con coronavirus para que puedan volver a dedicarse a sus operaciones normales. Actualmente tienen 2.035 camas dedicadas a pacientes con coronavirus. Estas están distribuidas de la siguiente forma: 1.162 para casos moderados, 545 para casos leves y 328 para intensivo. Visualizamos la necesidad de que los hospitales de la red nacional
en unos meses puedan retomar sus actividades normales para darle continuidad a la atención del resto de la población con sus enfermedades concurrentes, para lo cual se están implementando algunas camas más en un módulo del Parque de la Industria, más en hospitales del interior de la República, con el objeto de que podamos liberar a los hospitales nacionales en su operación normal. Además, Guatemala proyecta recibir al menos 3 millones de vacunas contra el coronavirus cuando éstas salgan al mercado y señalan que, aunque aún no se tiene el precio, el país ha destinado al menos $11 por cada dosis. Aún no hay certeza del valor que va a tener esta vacuna. Los precios oscilan en el mercado internacional entre $6 y $90. De esa cuenta, las instrucciones que se nos han dado es que en promedio hagamos una equivalencia que el precio va a ser de $11 y tampoco se sabe si va a ser 1 o 2 dosis. De acuerdo a los cálculos que hemos hecho nosotros, el costo total, calculándolo a ese precio y tomando en cuenta que fueran 2 dosis, sería de $71.209.598. Adicional a ello, también se preparan para adquirir los fondos de 2 créditos para 2021 con el objetivo de poder comenzar a realizar los remozamientos en los hospitales de Joyabaj, Chiquimula, Coatepeque y Retaluleu, el cual sería de $193 millones, mientras que un segundo préstamo que sería de $200 millones estaría para la creación de hospitales nuevos en Jutiapa, Mazatenango y Cobán. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social señala que se diagnosticaron 901 nuevos contagios tras efectuar 1.546 pruebas. Con esto, el país contabiliza 79.897 casos. Además, se reporta que 7 pacientes perdieron la vida. Por esto ya son 2.897 total de víctimas mortales por la pandemia. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 846 casos recuperados estimados durante las últimas horas. En total, contabilizan 67.462 recuperados. El tablero da cuenta de que actualmente hay 8.369 casos activos estimados. Los datos corresponden a la actualización del 8 de septiembre, desde las 0 horas hasta las 23:59 minutos. Y continuamos hablando porque científicos de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que no esperan posibles vacunas contra el COVID-19 que estas estén disponibles para la población general antes de 2 años, aunque para las personas con mayor riesgo de contagios podrían ser inmunizados a mediados del 2021. Además, indicaron que desde la organización manejan un escenario más optimista con la primera llegada de vacunas a diversos países a mediados del próximo año. También indicaron el precio aproximado de la dosis, que actualmente podría oscilar entre los $2 y los $30, aunque el precio en el mercado podría variar o cambiar a medida que más panaceas sean disponibles. The international health regulations is the most important legal instrument in global health security. Y en otra información, el proyecto de presupuesto nacional entró al Congreso y se ha encontrado ya con sus primeros opositores. La bancada Todos citó al ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, y uno de sus diputados, Felipe Alejos, miembro de la Comisión de Finanzas, quien llevó la voz cantante durante la reunión, explicó que su grupo parlamentario no dará el visto bueno al proyecto tal y como se les ha presentado en este momento, porque consideran que supone endeudar demasiado al país, justo en un año de menor recaudación fiscal y mayor desembolso en determinadas carteras. El proyecto es de 99.700 millones de quetzales. De no aprobarse antes del 30 de noviembre, se volvería a utilizar el presupuesto de 87.000 millones de quetzales, que ya este año fiscal se arrastró del 2019. Él sabe que tiene que renovar otros créditos para el próximo año, a cuánto porcentaje está ahorita y a cuánto porcentaje va a estar después. Las agencias calificadoras están al PURS, Fitch y Moody's, que son las que hacen la calificación de riesgo de nuestro país. Estoy 100% convencido que nos van a poner a nosotros en una visión negativa, y además podría haber una baja de la calificación de nuestra deuda. Se sale de todos, pero absolutamente de todos los parámetros, por el déficit fiscal y por la deuda en relación a nuestro Producto Interno Bruto. Hay una baja ejecución presupuestaria dentro del gobierno. La población guatemalteca se pregunta ¿en dónde está el dinero? Electroral, el suero oral para todos, presentó.
Mire, vamos completamente a cambiar de tema porque durante las últimas semanas se han registrado fuertes lluvias, sobre todo en las tardes y en las noches, lo que ha provocado incidentes. Esta tarde fue en la ciudad capital, en Misco, Izabal y San Marcos. La tarde de este miércoles, las lluvias acompañadas de fuertes vientos causaron incidentes en Guatemala, en otros municipios y departamentos. A un costado del Santuario de Guadalupe, en la zona 1 capitalina, se reportó que por las fuertes lluvias, uno de los árboles de la iglesia se dobló. Las autoridades decidieron cortar el árbol para evitar el riesgo de que cayera sobre la avenida y que provocara daños más severos. Otro incidente se reportó en la 12 avenida de San José Las Rosas, en Misco, en donde un árbol se desplomó y cayó encima de un pick-up y un autobús. Afortunadamente no causó ningún herido, solo daños materiales, y autoridades de la municipalidad de dicho municipio llegaron al lugar para poder cortar el árbol y retirarlo del camino. La Conred ha informado también sobre otros incidentes, entre ellos la caída de un muro en La Joya, zona 7 de la ciudad capital, por la saturación del suelo, mientras que en San Marcos se reportaron 2 viviendas con daños en el caserío Carrizales, La Blanca, esto tras el desbordamiento del río Pacaya. Según el INSIBUME, en los próximos días persistirán las lluvias. Persistirán las lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde-noche, lluvias asociadas a condiciones locales y existirá el paso de una onda del este que nos creará inestabilidad en la región Caribe y Pacífico del país. Recordemos que la saturación de los suelos favorecerá a que se encuentren presentando crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial, así como lajares en la cadena volcánica. Todas estas afectaciones se presentarán de mayor forma en la franja transversal del norte, así como en la región sur del país. Con las lluvias, varios apagones en el servicio de energía fueron reportados y los fuertes vientos afectaron el cableado de telefonía y fibra óptica. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. ¿Cuáles son las cifras de deserción escolar que ha dejado la pandemia por el coronavirus? Tenemos la información luego de esta nueva pausa. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. 4 de cada 10 niños que cursan la preprimaria en colegios privados han abandonado el ciclo escolar. La principal razón es la crisis económica causada por la pandemia. Desde hace casi 6 meses, los niños reciben clases desde casa a causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no todos los pequeños que comenzaron el ciclo escolar podrán terminarlo. El nivel más impactado será la preprimaria y el sector más afectado será el privado. Nos preocupa de sobremanera, así lo que han sido los reportes tal vez son un poco anecdóticos de lo que son las cantidades de alumnos que se están retirando de preprimaria. En lo que son los centros educativos privados grandes, donde tienen grados desde chiquitos hasta diversificado, sí se han reportado, sobre todo en el caso cuando hay muchos hijos de una misma familia dentro el establecimiento, han optado por razones financieras de retirar al niño de preprimaria. La Asociación de Colegios Privados estima que 4 de cada 10 estudiantes que cursan el nivel preprimario han abandonado sus clases. Esto porque la economía de las familias ha sido golpeada a causa de la pandemia. Tienen recortes en su presupuesto familiar, personal, o sea que ya pues debo de medir, si tengo 3 hijos, uno está en primaria, uno está en básicos y el otro está en preprimaria, pues el que tiene que estar es en primaria porque ahí continúa y el que tiene que estar es en básicos. Debido a la deserción escolar, varios establecimientos que solo tienen alumnos de preprimaria han tenido que cerrar sus puertas. En el sector privado, se reportan 95.588 estudiantes inscritos en preprimaria, por lo que el estimado de niños que han abandonado sus estudios es de 38.235. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. La Cámara de Industria realizó un webinar sobre las perspectivas económicas de Latinoamérica para el 2020 con la crisis que ha generado el nuevo coronavirus. La conclusión es más pobreza en la región por la informalidad. Franco Uccelli, director ejecutivo de JP Morgan Private Bank, habló sobre las perspectivas económicas y la situación de Latinoamérica este año en medio de la pandemia. Según Uccelli, ha sido la recesión más corta de la historia, pero también la más profunda, por lo menos en los últimos 100 años. En esta crisis
del 2020, ¿no? Esta recesión ocasionada por el coronavirus, muchos sectores o muchas medidas de producción a nivel global han sufrido, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El comercio internacional estuvo golpeado, el empleo a nivel global estuvo golpeado, el consumo minorista estuvo golpeado, ya se está recuperando, pero estuvo golpeado por un periodo con una intensidad no vista en la historia. Estamos viendo, por ejemplo, que el consumo de petróleo sufrió. Como consecuencia de eso, el precio del petróleo cayó. Con la crisis se han visto afectados países ricos y pobres. Los países pobres no tendrán la misma suerte que en otras ocasiones en las que han recibido apoyo de los países ricos, pues estos actualmente están enfocados en reconstruir sus economías. ¿Por qué América Latina está sufriendo más que otras regiones? La primera de ellas tiene que ver con el altísimo grado de informalidad de nuestras economías. Como región se calcula que 55% de los trabajadores latinoamericanos pertenecen a la llamada economía informal. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos a 55% de trabajadores en América Latina que no tienen un empleo fijo, no tienen un salario fijo, no tienen un ingreso fijo. Otra de las razones es porque las condiciones de salud no son óptimas y son insuficientes. Según UCELI, con la crisis en Latinoamérica, 30 millones de personas que no estaban en nivel de pobreza caerán en pobreza por la pandemia. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. En otras cosas, el Ministerio Público investiga denuncias de acoso en contra del registrador general de la propiedad, Luis Alfredo Pineda. 2 mujeres señalan que cuando laboraban en la institución hasta agosto pasado fueron acosadas. La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público empezó a investigar al registrador general de la propiedad, Luis Alfredo Pineda Luarca, por supuesto acoso a mujeres cuando fueron empleadas de esa institución estatal. La investigación comienza luego que se filtraran en redes sociales denuncias que interpusieron a la Dirección de Recursos Humanos de esa institución 2 mujeres que aseguraron ser víctimas de acoso. Los hechos habrían ocurrido en junio cuando Pineda Luarca citó a su oficina a una empleada y aparentemente la acosó a cambio de favorecerle para avalarle un contrato laboral. La víctima en la denuncia interpuesta el 3 de septiembre último al interno del registro de la propiedad expone que rechazó las insinuaciones de Pineda Luarca. El acoso fue relatado por la víctima y explica que los hechos ocurrieron en el despacho del registrador general de la propiedad. Él se le acercó y le dijo: Licenciada, usted siempre me ha gustado. Desde que yo visitaba la sala de notarios me sentía atraído por usted. Es una persona que está físicamente muy bien y usted sabe que eso puede utilizarlo a su favor. Déjeme darle un beso y yo me ocupo de hablar con Alejandra para que le abra el canal de comunicación. Otra víctima expuso que Pineda Luarca la citó en su oficina y esto fue lo que narró. Hoy 28 de agosto fui llamada nuevamente al despacho general y con una actitud desafiante y prepotente el registrador general me exigió entregarle mi teléfono móvil. Esta noche el registrador general de la propiedad por medio de un comunicado de prensa se defendió calificando de represalias los señalamientos en su contra. He sido objeto de acusaciones espurias y sin fundamento y que se derivan de acciones administrativas aplicadas y que buscan motivar la transparencia. Expreso mi compromiso para colaborar con las investigaciones que se realicen, afirmó Pineda Luarca. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y en ese momento damos paso al programa Razón de Estado, pero al volver ha mejorado o empeorado la situación económica en Guatemala, un estudio despeja las dudas. Regresamos después de Razón de Estado. Continuamos informando a esta hora. Gracias por seguir en la señal de Guatevisión. Y en este momento damos la bienvenida a Pamela Valdés con el pronóstico del clima. Hola Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es momento de compartir la perspectiva climática para esta noche y de mañana para que ustedes en casa lo tomen en consideración. Continuamos con el ingreso de humedad de ambos litorales del Atlántico y del Pacífico. Esto estará generando nubosidad dispersa, además de lluvias y actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional. Para esta noche, una noche totalmente nublada en la mayor parte del territorio nacional y como ustedes pueden observar en pantalla a través de la gráfica del territorio, estas son las condiciones de mañana para que ustedes lo puedan tomar
en consideración. Tendremos lluvias para la meseta central, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Condiciones de cielos parcialmente soleados se esperan para los departamentos ubicados en el occidente, los departamentos en la costa sur y el departamento de Petén. Muy pocas nubes para los departamentos ubicados en el oriente y tendremos tormentas eléctricas para las Verapaces y el departamento de Izabal, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el jueves probabilidad de lluvia, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche, con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el viernes, condiciones de cielos parcialmente nublados con una máxima de 25 grados centígrados, y para el sábado, tormentas eléctricas con una máxima de 25 grados centígrados también. Y por último, la salida del sol lo esperamos mañana a las 5:50 minutos de la mañana y se ocultará a las 6:08 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Continuamos con la información porque Fundesa presentó el boletín económico para julio y agosto, en el que se analizan varios indicadores. A pesar de estar todavía afectados por la crisis de la pandemia, el país está mostrando una leve mejora. Uno de los factores es el incremento de las divisas por remesas. Fundesa presentó el boletín económico para julio y agosto, que mide varios indicadores que indican que el país está teniendo una leve mejora. Respecto a la actividad económica, el índice mensual se mantiene en menos 7.7% hasta que el Banco de Guatemala publique la nueva cifra a finales de esta semana. A finales de julio, digamos, el siguiente indicador del IMAE podría ser que indique una subida, siempre dentro del terreno negativo, y después que haya una leve baja para mantenerse alrededor de 7-8% de crecimiento negativo. En divisas por remesas es el segundo mes consecutivo con más de $1,000 millones de ingresos mensuales. En agosto fueron 1,054 millones, lo que representa un 7% de incremento respecto a agosto pasado. En datos acumulados, en estos 8 meses se ha llegado a $7,000 millones, que representa un incremento de 2% respecto al año pasado, y se espera terminar el año con $10,000 millones de divisas por remesas, mientras que las remesas en turismo se estancaron. Hasta el 27 de agosto se recaudaron $13,000, comparado con 68 millones del año 2019. Y esto nos pone en un acumulado hasta el 27 de agosto de 198.3 millones, que es un 71% menos que el año anterior. Pues esto es importante porque significa una pérdida de divisas durante todo este año hasta el mes de agosto de $485 millones. En el ingreso de divisas por exportaciones se mantiene un crecimiento del 6.4%. De enero al 30 de julio ingresaron $4,930 millones más, impulsado por el cardamomo, el banano y el azúcar. Además, otro indicador analizado es el de recaudación tributaria, que cayó 6.7% respecto a julio del año pasado. Fundesa en esta ocasión también presentó el índice de innovación global, en el que se conoce la situación de la innovación en el mundo. De 131 países, Guatemala está en el puesto 106, siendo el último lugar de la región. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la quinta edición de Índice de Atracción Global, donde se comparan a 144 economías destacando su potencial para el desarrollo y la inversión. Solo hay 3 países latinoamericanos entre los primeros 50 puestos. Así, el grupo le asigna 100 puntos a la nación más atractiva en términos económicos, y a partir de allí calculan cuán lejos están los otros países. Las 4 variables consideradas fueron apertura, innovación, talento y eficiencia. Casi todos los países de América Latina resultan poco atractivos para invertir, comparado con las economías más desarrolladas. En efecto, de las 19 naciones analizadas, solo hay 3 que ingresan al segmento de atracción media. Brasil en el puesto 41, México en el 43 y Chile en la posición número 46. Más noticias del mundo. El presidente francés Emmanuel Macron ha sido criticado en las redes sociales por aparentemente no tomarse en serio los mandatos relacionados con el COVID-19 de su propio gobierno, después de que fuera captado quitándose la mascarilla y tosiendo inmediatamente después mientras hablaba con unos estudiantes. El incidente se registró este miércoles en una escuela vocacional en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand.
donde el mandatario estaba dando un discurso. A finales de agosto, en París y su periferia, entró en vigor el uso obligatorio de mascarilla. La medida fue adoptada con el propósito de intentar frenar la propagación del coronavirus ante un creciente número de contagios. Et donc c'est exactement cette pratique à laquelle le Premier ministre sera soumis. Nous faisons pour nous-mêmes ce que nous demandons à l'ensemble des concitoyens de faire. Le séminaire gouvernemental demain ne se tiendra pas, se tiendra sans... Y este miércoles fueron expuestas unas entrevistas realizadas en febrero al presidente Donald Trump, que según las grabaciones el mandatario restó importancia y sabía lo mortal y contagioso que era el nuevo coronavirus. A pocos meses de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, estas declaraciones fueron obtenidas por una cadena internacional de noticias de Estados Unidos para la publicación de un libro llamado Rage, del periodista Bob Woodward. Trump dijo que siempre quise restarle importancia. Todavía me gusta minimizarlo porque no quiero crear pánico. Según medios locales, el mandatario sabía que el virus era especialmente mortal a principios de febrero. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca aseguró que el presidente no quiso conducir a un engaño internacionalmente a los estadounidenses sobre la gravedad de la pandemia del COVID-19. The lives of nearly 200,000 Americans. Absolutely not. This president, at a time when you're facing insurmountable challenges. Y cuando más de 27 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud advierte que habrá otras pandemias por venir. Estados Unidos ya reporta más de 6 millones de casos. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos actualiza en cuanto a la situación del COVID-19. Con más de 6.300.000 casos positivos de coronavirus registrados en el país, Estados Unidos sigue enfrentando las consecuencias de una pandemia que ha golpeado con fuerza a la economía. Aunque hay una caída en las cifras de nuevos contagios, las opiniones frente a qué hacer son divididas, pues el mandatario busca algo diferente a lo que ordenan algunos gobernadores. La ciudad de Nueva York debe detener el cierre ahora. El gobernador y el alcalde están destruyendo el lugar. Así opina el mandatario Donald Trump, mientras Stanley Perman, microbiólogo de la Universidad de Iowa, advierte de una carencia de instrucción para el manejo de la crisis. Nunca tuvimos una guía realmente sólida ni del gobierno estatal ni del federal sobre cómo hacer las cosas correctas. Abrimos mucho antes de lo que se suponía. Se suponía que debíamos abrir cuando hubiera muy pocos casos. La tasa de desempleo en el país está en 8,4%. Ayudas para quienes están sin trabajo son aún necesarias, aseguran los trabajadores, pero el Congreso tiene grandes diferencias en cuanto a montos de asistencia de desempleo concierne, pues los demócratas apuntan a una ayuda de $600 por semana y los republicanos aspiran a solo la mitad. Pese a las diferencias, el secretario del Tesoro asegura que la administración ha llegado a un acuerdo con Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, para evitar el cierre de gobierno el 1 de octubre. Los demócratas aún no se han pronunciado al respecto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Vamos a una nueva pausa, pero en breve avanza construcción de paso a desnivel en zona 16. Volvemos con este y más temas. Continuamos. Este lunes, la Municipalidad de Guatemala informó que el paso a desnivel que se está construyendo en Cayalá, zona 16, tiene un avance del 15%. Con esta obra se espera beneficiar a más de 40,000 vehículos. Además, es parte de una serie de pasos a desnivel que se han construido en las zonas 15 y 16. El costo de la obra será de 15 millones de quetzales. Una tercera parte de los recursos los está cubriendo la municipalidad y las otras 2/3 partes lo cubren los vecinos del sector. Con este tipo de proyectos se busca recuperar el movimiento de la economía y el trabajo en los distritos comerciales que hay en el área. Este paso complementa a uno que está a 1,5 kilómetros de distancia de donde estamos, que va a permitir que podamos generar cabalmente más de 500 empleos entre lo que es el trabajo que se está haciendo aquí, el trabajo que estamos haciendo en el otro paso a desnivel, y especialmente decirles que hoy más que nunca necesitamos recuperar esto
que es el movimiento de la economía y el trabajo en la ciudad. Y el Ejército de Guatemala, a través de la Brigada de Operaciones para Montaña, realizó operaciones de seguridad que apoyan la lucha contra el contrabando y defraudación aduanera en San Marcos. Estas operaciones se realizan en los puestos de control institucional instalados en ese departamento, en donde se desarrollan diferentes funciones de supervisión y control desde las personas, vehículos y mercadería que ingresan a territorio nacional. Hay que recordar que en aduana de Tecunumán, San Marcos, se presentaron disturbios el mes pasado. Estos fueron causados por un grupo de presuntos contrabandistas. En otra información, por quinta ocasión, personal docente y administrativo del CALUSAC manifestaron frente a la Universidad de San Carlos para exigir el pago de salarios y que se agilice el proceso para la firma de contratos. Los trabajadores del Centro de Aprendizaje de Lengua señalan que al menos 223 docentes tienen pendientes el sueldo desde febrero hasta la fecha. Otros registran el atraso en pagos desde mayo, la mayoría desde junio, cuando fue otorgado el último sueldo. Además, piden la renuncia o destitución de la tesorera, pues aseguran que en los hallazgos que se han encontrado se evidencia la mala ejecución que ha tenido con los recursos. Se ha demostrado que ha habido deficiencia en el manejo de los fondos de CALUSAC. Los alumnos han cumplido con el pago de sus inscripciones y nosotros al dar las clases. Sin embargo, la parte administrativa no ha cumplido, puesto que se genera varios manejos de fondos en los cuales no estamos de acuerdo. No se le da prioridad al pago de salarios y sí a otras instancias y situaciones que no deberían de ser así. Bien, más esta noche la Corte Suprema de Justicia no retiró el derecho de antejuicio del diputado Luis Contreras, quien fue vinculado al caso de corrupción asalto al Ministerio de Salud. Por mayoría, el Pleno de Magistrados decidió que el legislador conservará la inmunidad y no será investigado por la Fiscal Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Según el Ministerio Público, entre el 2012 y el 2014 se conformó una red por funcionarios y diputados de ese periodo para cobrar dinero por proyectos de remoción y reparación de hospitales, por gestiones durante el estado de calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por esos legisladores. En otros temas, ante el ofrecimiento del Ministerio de Economía de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con 400 millones de quetzales en todo el país para la reactivación de la economía, algunos destinatarios ven la propuesta con entusiasmo, pero por los requisitos solicitados, muchos podrían quedar fuera de estos créditos. El Ministerio de Economía, a través de un convenio con un banco, tiene a disposición 400 millones de quetzales destinados a la reactivación económica de las MIPYMES, mientras que la Oficina Departamental de Dinamización Económica de Zacatepeques ofrece a los destinatarios asesoría para los interesados. Lo interesante de este fondo es que tiene una tasa no mayor del 5%, ¿verdad? También hay un periodo de gracia hasta de 6 meses. Y hay un periodo de préstamo hasta de 72 meses. Algunos destinatarios ven con entusiasmo dichos préstamos para reactivar sus empresas. Sin embargo, por los múltiples requisitos para los acreedores, muchos podrían quedar fuera de esa oportunidad. La propuesta la vemos muy alentadora, ya que en nuestro sector muchos de los compañeros artesanos, como nosotros mismos, hemos estado sufriendo de una baja en el trabajo a raíz de la pandemia. Cuando estos fondos entran al banco, a una cooperativa, muchas veces los intereses se elevan o ponen muchos requisitos para que los artesanos, los emprendedores lo puedan optar, ¿verdad? Para todos aquellos que tienen patente de comercio, tienen facturas, tienen RTU, pues va a ser un poco fácil de poderlos tener. Además, agradecen la formación que han recibido a través de los programas impartidos por el Mineco, pues han logrado mejorar sus productos y comercialización. Sí, nos ha servido para poder estar en la competencia pues, y mantener nuestra calidad nosotros, ¿verdad? Reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán.
Y salimos de nuestras fronteras porque en California cientos de personas fueron evacuadas en helicópteros mientras unos 14,000 bomberos combaten 25 grandes focos de incendios. La zona de Fresno es azotada por el incendio Creek, que ya calcinó poco más de 56,600 hectáreas y hasta ahora los bomberos no han podido contenerlo. Nuevos incendios se intensificaron en el norte de California, mientras que otros, como el Bear Fire, que ya tiene 3 semanas de duración, saltó sus líneas de contención por los fuertes vientos. California ha reportado hasta ahora 8 personas fallecidas y más de 890,000 hectáreas quemadas en incendios forestales este año, un área que es más de 10 veces el tamaño de Nueva York. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ofreció una conferencia de prensa en las Naciones Unidas sobre el estado del medio ambiente y el cambio climático, en el que presentó un nuevo informe de múltiples agencias de organizaciones científicas y líderes, con el que hizo un llamado a aprovechar la reestructuración por la pandemia para buscar alternativas más ecológicas. El cambio climático no se ha detenido a pesar del cierre de las economías durante la pandemia. Esa fue la advertencia de la ONU el miércoles durante la presentación de un informe sobre el estado del medio ambiente y el cambio climático. Este reporte es un catálogo de la crisis climática que está empeorando hasta ahora. Sí, las economías se detuvieron por la COVID-19, pero el calentamiento de nuestro planeta no ha cejado. Como muestra el reporte, las concentraciones de gas de efecto invernadero alcanzaron nuevos récords en 2020. El reporte Unidos en la Ciencia 2020 fue realizado por múltiples organizaciones científicas líderes. Señala que las temperaturas récord están acelerando el aumento del nivel de los mares, derritiendo glaciares y también amenazan las reservas de agua para miles de millones de personas. Podemos usar la recuperación de la COVID-19 para crear una oportunidad real de poner al mundo en un camino sostenible. Por eso hemos llamado a 6 acciones relacionadas con el clima para dar forma a la recuperación. Primero, ya gastamos enormes sumas de dinero para recuperarnos del coronavirus. Debemos crear nuevos empleos y negocios en una transición limpia y verde. Durante el pico de los confinamientos en abril, las emisiones globales fueron un 17% más bajas que en 2019, pero esto apenas es equivalente a los niveles de 2006. El informe enfatizó el fuerte crecimiento en los últimos 15 años y la dependencia de los combustibles fósiles. Guterres agregó que el mundo está muy lejos de la senda para cumplir los objetivos del Acuerdo de París para detener el calentamiento global. Gracias por continuar con nosotros. El transporte extraurbano ya inició operaciones en la costa sur. Esta puesta en marcha tiene preocupados a las autoridades de Escuintla debido a las aglomeraciones que se forman en las paradas improvisadas, por lo que el terreno, que es utilizado como campo de la feria, está siendo preparado para funcionar como una terminal provisional que contará con servicios básicos. Este terreno se ubica en la carretera al suroccidente que conduce a Siquinalá, debido a que es un lugar de terracería y para evitar se forme lodo, se estará colocando material selecto. Además, se espera sea colocado servicios sanitarios. Como una terminal provisional, esto con el objetivo pues de guardar el distanciamiento social que ha requerido las autoridades de salud. Estamos también dándole la opción a los transportistas que si ellos tienen predios propios para poder pues ahí hacer sus terminales, pues los pueden utilizar también. Lo que queremos es pues tener espacios más abiertos y donde se pueda lograr el distanciamiento social que es tan importante en esta época. En tanto, pilotos aseguran cumplirán con las nuevas disposiciones, ya que llevan meses sin poder trabajar. El costo del pasaje es de 20 quetzales de Escuintla a la ciudad capital, de 15 y 10 para quienes bajen en Amatitlán y Palín. Pues fíjate que nos está yendo lavado porque no hay mucho pasaje. Está lavado el pasaje. Pues ahí sí que, como le digo, que el alcalde es el que manda, va se nos quita de aquí. Si nos manda para allá, tenemos que hacer caso. Sí, esperamos a que las personas lleguen allá para llevar unos pasajes, si no, pues, ¿cómo come uno? ¿Fueron ustedes afectados con este paro? Sí, bastante, sí. ¿Cómo le hicieron ustedes este tiempo? Pues por ahí la fuimos pasando poco a poco. ¿Otro trabajo tienen que hacer? Sí, hicimos otro trabajo, yo en la pollera estaba trabajando. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes.
Siempre en temas departamentales, el Ministerio Público tiene una investigación abierta contra varios comerciantes informales por amenazas de muerte y por ocasionar daños a la municipalidad de Huehuetenango y a una empresa familiar del alcalde, quien presentó la denuncia para tener un precedente y evitar la violencia. Durante una protesta la semana anterior, un grupo de comerciantes que utilizan las calles para vender presuntamente amenazó al alcalde Gustavo Cano, a quien exigieron les permita volver a las calles a vender, de lo contrario quemarían la comuna. Esto motivó al funcionario a presentar una denuncia para identificar a quienes supuestamente lo amenazaron y buscar que respeten las decisiones del consejo. La municipalidad habilitó un mercado provisional a los vendedores, quienes no están conformes. Para nuestra administración, estar muy apegados a derecho, y por eso pues hemos presentado esta denuncia, porque pensamos que es incorrecto el que no se tomen cartas en el asunto, particularmente cuando la vida o el patrimonio de las personas está en juego. Según el funcionario, hay acuerdos con la directiva de comerciantes, los cuales se deben respetar. Señala que la finalidad del consejo es evitar contagios al trasladar el comercio al estadio Caibil Balam. Tenemos claro que para la construcción de una sociedad más igualitaria es imprescindible un Estado de Derecho que resguarde la vida, particularmente. La denuncia presentada en el MP debe seguir su curso. Los miembros del Consejo aseguran que este es un mensaje para quienes buscan crear conflictos en Huehuetenango. Para Noticiero Guatevisión reporta Mike Castillo. Gracias por habernos acompañado durante una hora completa de información. Regresamos, por supuesto, mañana con mucho más. Buenas noches. Eres admirable porque sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal.